Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Estoy realizando los últimos ajustes ay, para poder comenzar. Me presento, primeramente, mi nombre es María José. Comparto de inmediato la presentación e inicio de este nuevo curso el día de hoy. Acá. Ya. Acá, ¿cierto? Mis datitos personales. Mi nombre es María José, como les había comentado. Hoy nos encontramos en el módulo de abordaje en niños con diagnóstico de trastorno de espectro autista. ¿Ya? Bueno, mi profesión, soy terapeuta ocupacional, me he desempeñado en diferentes áreas, diferentes etapas del ciclo vital, pero en este momento me encuentro desempeñándome también en educación contexto hospitalario. Ya. Durante el transcurso de nuestro curso, acá, ¿cierto? Podemos ver nuestro cronograma, el calendario. Vamos a comenzar el día de hoy revisando la ley de autismo, más conocida como Ley TEA en nuestro país, la 21.545. Les comento de inmediato, las primeras tres clases son de harta materia. ¿Ya? Más adelante vamos a estar hablando también de estrategias ya a modo general. ¿Ya? Al principio, ¿cierto? Si pudieron revisar el documento en aula, igual es un poquito extenso, vamos a tratar de revisar todo ese contenido hoy y si no va a quedar una pequeña partecita para la siguiente clase. ¿Ya? Como pueden observar acá, el módulo está contemplado por 8 clases en total, 2 clases, una evaluación. Y el plazo para rendir evaluaciones es de 24 horas. Por lo tanto, la próxima clase, el día jueves, estaría disponible para rendir la primera evaluación del módulo desde las 9:30 de la noche hasta las 10 del día siguiente. ¿Ya? Y como en los módulos anteriores también, cualquier evaluación atrasada se puede rendir al final del módulo. ¿Ya? Cualquiera sea, si no pudo rendir por diferentes razones, cualquiera de las evaluaciones va a poder rendirla en el plazo extraordinario una vez que ya haya culminado el módulo y haya cerrado la última evaluación. Ya, todo claro hasta ahí. Vamos a comenzar de inmediato. Ya, yo intento comenzar siempre puntual para no pasarnos tanto de lado. En cuanto a asistencia, la asistencia la pasamos al segundo bloque. Al final también. Otra cosita que quería comentarles, aprovechando que estamos acá, en el documento de aula, voy a compartir de inmediato, acá está. El documento de aula es este que ustedes pueden observar acá, ya es completamente lo mismo, pero yo lo divido acá en la presentación. Los temas son 8, son exactamente los mismos y lo que van a encontrar dentro de las presentaciones también es igual, pero no quiero que nos confundamos. ¿Ya? Por ejemplo, acá en este párrafo ustedes ven que es harto texto. En la presentación lo vamos a encontrar un poquito más ordenado. O sea, artículo 1 lo vamos a ver en una diapo, artículo 2 que está aquí abajito, lo vamos a ver en otra diapositiva. Es más que nada para fines explicativos y para que también no nos confundamos. Lo que aparece acá es lo mismo que vamos a estar viendo clase a clase. Y también para temas de evaluación es completamente lo mismo. La guía final es todo lo que está acá. Ya, si no la habían visto, es harta información. Ya, vamos a tratar de verlo todo, pero por lo general llegamos hasta por aquí. Ya, pero todo esto que estamos viendo aquí es la primera clase. Ya, es larguito. Como pueden ver, ¿cierto? Es una ley. Y las leyes son súper extensas. Uy, vamos a dejar de compartir acá. Como siempre, cualquier duda, consulta, acotación, ¿cierto? La podemos hacer en cualquier momento de la clase. Lo importante es que evitemos activar el micrófono cuando no, por ejemplo, cuando tengamos alguna conversación personal
¿ya? Porque todo queda grabado acá. Entonces, tengamos cuidado con con los micrófonos. Si es algo sobre la clase, no hay ningún problema, lo conversamos, lo compartimos, pero cuando no sea otra temática, ya ahí pongamos ojo, solamente por resguardar la intimidad de cada uno de nosotros. Si me escuchan ahora, tengo una voz un poquito extraña, estoy un poco resfriada. Solamente por eso que a veces me pueden escuchar como un poquito robótica. Ahora sí, comenzamos con este módulo de abordaje en niños con trastorno de espectro autista. Ese es el nombre que tiene el módulo. Y vamos explicando algunas cositas por el camino. También, si algo no queda claro, por supuesto, pueden consultarlo, lo explicamos de nuevo. Ahí vamos a revisar. Vamos para allá. Clase número uno, como lo habíamos dicho, Ley 21.545, más conocida como Ley de Autismo en nuestro país. Ya, Neben. Ya, cuidado con los micrófonos, por ahí, activando algunos. Yo trato de silenciar, pero a veces no alcanzo, así por eso les comentaba. Entonces, la ley 21.545, ley de autismo en nuestro país, entra en vigencia el 10 de marzo del 2023. Así como la vamos a ver acá en la presentación, cuando una ley entra en vigencia, viene siendo una base y posteriormente, en el transcurso del tiempo, se van agregando el cómo vamos a llegar hasta allá. O acá, ¿cierto? Nos podemos comprometer a hacer algo y ese hacer va a estar disponible en 1, en 2, en 3 años más. Ya todo ahí va avanzando durante el transcurso del tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a ver aquí hoy en día también tiene algunas modificaciones. Esta es la base, pero cuando lleguemos a esas partes que ya se han ido trabajando durante el tiempo, vamos a ir explicando. ¿Ya? Porque también hay algunas partes que son importantes para nosotros que nos encontramos en el contexto educativo o que nos vamos a desempeñar en contexto educativo también. ¿Por qué es importante conocer las leyes? Es sumamente importante conocer leyes, conocer decretos, quizás no sabernos de memoria artículo tanto, qué es lo que dice, pero sí tener nociones de su existencia y además, porque recuerden que hay algunos protocolos que han aparecido en los últimos años con base en esta ley 21.545, que sí o sí tenemos que manejarlos en educación. Pero más adelante lo vamos a ir explicando con más detalle. Entonces, 2023 surge la necesidad de implementar esta ley que fue sumamente esperada hace muchos años, ya se estaba comenzando y se exigía también por las familias, sobre todo, poder implementar alguna ley que fuera en favor de aquellas personas con diagnóstico de autismo en nuestro país. Entonces, aquí resumiendo, esos globitos los puse yo ahí abajito como ayuda a memoria para mí solamente. Artículo 1 de nuestra ley 21.545 nos dice que el objetivo de la creación de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades, resguardar la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno de espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación, por supuesto, evitando todo tipo, bueno, promoviendo la participación en el ámbito social, en la salud y en la educación, y además concientizar a la sociedad sobre la temática. Partiendo por acá, nos dice que esta ley va en apoyo, ¿sí?, de la igualdad de oportunidades, evita cualquier tipo de discriminación, esos son los objetivos principales de toda aquella persona con diagnóstico de trastorno de espectro autista. Hoy en día el diagnóstico sigue llamándose trastorno de espectro autista. Ya, entonces, toda persona con su debido diagnóstico debiese tener cobertura por los artículos de esta ley. Es importante que tenemos que contar con un diagnóstico para poder tener para poder ser cubiertos por esta ley. Ya, si por ejemplo una persona o un niño tiene una sospecha de autismo, ¿ya? Eso no es suficiente para efectos de la ley, sino que es aquella persona que ya tenga un diagnóstico.
También se contempla los artículos de esta ley para niños, niñas, adolescentes y adultos con el diagnóstico, recordando también que es importante abarcar todo el ciclo vital. El autismo no se da solamente cuando nosotros somos niños, aunque es lo más común que vamos a encontrar, ¿cierto? Y también en educación, lo más común que vamos a encontrar son nuestros niños con autismo. Por eso acá nos centramos también en la niñez. Pero no nos olvidemos que el autismo, si bien es un diagnóstico que se busca que se pueda tener el diagnóstico lo antes posible, pero también es un diagnóstico que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. ¿Ya? Y además es muy variable en cuanto a las características, las necesidades y las habilidades que pueda tener una persona con un diagnóstico, va a ser muy variable. Entonces vamos a tener personas que, por ejemplo, tienen un diagnóstico de autismo, ya, niños que tienen diagnóstico de autismo en el nivel 1, que es el más leve, y lo comparamos con otro niño de la misma edad, con el mismo diagnóstico, en el mismo nivel, y podemos darnos cuenta que son totalmente diferentes los perfiles. Uno de los pequeños puede ser muy sensible a los ruidos, el otro no. Uno de nuestros pequeños puede ser muy bueno conversando. También tenemos pequeños y personas ya de distintas edades que también son muy ágiles en lo que es la conversación. A diferencia de lo que se dice, ¿cierto? Que hay dificultades en la comunicación, en algunas personas eso no es tan notorio. ¿Ya? Entonces vamos a tener una gran variedad de diferencias en nuestra población que comparten un diagnóstico en común. Además, ¿cierto? Nos dice que es importante concientizar a la sociedad sobre la temática. Súper importante que conozcamos lo que significa para una persona contar con un diagnóstico, qué características puede tener esta persona, cuáles no, por qué tenemos que buscar la igualdad en nuestra población, darle igualdad de oportunidades, pero ¿qué significa esa igualdad de oportunidades? Como por ejemplo, yo tengo que entregarle la información a una persona con autismo. ¿Puede requerir algún apoyo en la comunicación? Sí. ¿Cómo lo sé? No tenía idea, me acabo de enterar, por ejemplo. Ya, entonces, además, ¿cierto? Nos dice este primer artículo que todo lo ya avanzado en cuanto a derechos e inclusión de aquellas personas con diagnóstico de autismo no se pasa a llevar ni se elimina, sino que esta ley viene a sumar, ¿cierto? Mayor cobertura en los diferentes ámbitos, que dicen acá que es el social, la salud, la educación. Hasta ahí, vamos para allá. Acá quiero que lo revisen con atención si están con el documento, porque el título aparece abajo, para que no nos confundamos, pero es el artículo número 2. Pero aparece como al revés en el documento, aparece el título como en el pie de página. Pero este artículo 2 nos habla sobre definiciones. ¿Qué se entiende para esta ley como una persona con trastorno de espectro autista? Nos dice que aquella persona con trastorno de espectro autista es aquella que presenta una diferencia o una diversidad en el neurodesarrollo típico. Si hablamos de neurodesarrollo típico, podemos hablar, a ver, para explicarlo bien, podemos hablar de que existen tablas, por ejemplo, si nosotros buscamos en Internet, tablas para medir el neurodesarrollo de nuestros niños, vamos a encontrar que existen ciertos estándares. O sea, a los 3 meses, nuestro bebé debería comenzar con una sonrisa social. Que esto cuando nuestros niños, ¿cierto? Son muy chiquititos, a los 3 meses aproximadamente comienzan a sonreírnos. ¿Ya? Es una etapa del neurodesarrollo de nuestros pequeños. ¿Ya? Entonces, eso va llevado a un estándar. Ya, a los tantos meses nuestro niño debiese comenzar a dar los primeros pasos. A los tantos meses nuestro niño, ya cuando es un poquito más grande, empieza a tener una atención conjunta. Expresa sus necesidades de cierto modo, solicita ayuda cuando quiere algo, lo apunta con el dedito.
o cuando es más grande, comienza a tener un tipo de juego que involucra a un otro. Ya todas esas etapas, a medida que un niño las va cumpliendo, nos dice que estamos frente a un neurodesarrollo típico, ¿ya? Porque el estándar nos entrega, ¿cierto? Esta, estas ciertas etapas evolutivas que debiésemos cumplir, parte de nuestro desarrollo humano. Entonces, si lo pensamos dentro de los programas de atención temprana, por ejemplo, de algún CESPAM, ya vamos a tener que también se guían mucho por estos estándares. Entonces, acá decimos que una persona con trastorno de espectro autista va a ser aquella que presenta una diferencia o una diversidad en ese neurodesarrollo típico. O sea, una persona que no está cumpliendo con este desarrollo estándar. Dice que se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad, mantención de la interacción y comunicación social al interactuar en diferentes contextos. O sea, cuando nuestro niño, por ejemplo, cuando nuestro pequeño se está desarrollando, hay un momento en que comienza a interactuar con un otro. Por ejemplo, estamos con un bebé. Nuestro bebé ya está ahí en su cunita y nosotros comenzamos a los ciertos meses a llevarle algunos estímulos. Por ejemplo, buscamos la interacción con nuestros niños, tengo un palito de helado acá para ejemplificar. Buscamos la interacción con nuestros niños moviendo algún juguete, llamándole por su nombre, podemos decirle Cata, ya. Cata, Catita, mira lo que tengo acá, lo hacemos sonar, ya, algo que sea llamativo para nuestros bebés. En ese momento, dependiendo de los meses también, porque un recién nacido difícil que pueda observar lo que estamos mostrándole y escucharlo, su cerebro aún no está preparado. Entonces, ¿cierto? Por lo general, nuestro bebé va a responder a esa interacción. Estamos dando un ejemplo de un niño pequeñito. Por otro lado, podemos tener que en el caso de un pequeño con un futuro diagnóstico de autismo, porque el diagnóstico no se entrega cuando somos bebés, bebés chiquititos, pequeñitos, se entrega un poquito más grande. Entonces, ya, mostramos ese mismo estímulo y bebé, acá estoy, Cata, ya, hago sonar algo, pongo unas lucecitas, algún juguete, ya, y puede ser que Cata no me preste atención. Puede ser que Cata esté observando algún elemento cercano que ya conozca, como puede ser algún juguete que tenga en su cuna, como algún móvil, por ejemplo. Buscamos la interacción con Cata, ya, no hay mucha respuesta. Entonces, desde ahí podemos tener una diferencia en lo que es la iniciación, ¿cierto?, de la comunicación. Más grande también podemos tenerlo. Podemos tener pequeños que no responden a su nombre cuando ya son más grandes, ¿cierto? Por ejemplo, a los 2 años. Pequeños que uno a veces les habla y el pequeño no voltea, el pequeño no presta atención, tiene un tipo de juego que es más solitario, no involucra a un otro, por ejemplo. Ya, ahí también podemos tener diferencias en lo que es la iniciación comparado con lo que debiese cumplir algún pequeño, ¿cierto?, a esa edad. Que por lo general, ¿cierto?, como hemos visto, la mayoría de los pequeños, a los 2 años aproximadamente, cuando comienzan a caminar, empiezan a tomar las cosas, ya están con este juego que es un poquito más de causa y efecto, están esperando la reacción de un otro. También, ¿cierto? Si nosotros buscamos interactuar con ellos, es probable que esa interacción se dé de una manera más abierta, más rápida. Ya, independiente si la reacción es súper positiva, si no lo es tanto, si es risa, si es llanto. Ya. Entonces ahí también podemos tener una diferencia. También podemos tener diferencias cuando somos más grandes. ¿En qué? Podemos tener algunos de nuestros niños, por ejemplo, ya más grandes, que en lo que es el iniciar una conversación van a requerir apoyo o en continuar una interacción social también pueden requerir apoyo. Por ejemplo, eh, ya, yo estoy jugando y mis compañeros están acá jugando otra cosa, ya, puedo requerir apoyo para iniciar un contacto con un otro. ¿Ya? Entonces, el adulto puede intencionar esa comunicación, ya, hacer que nuestro niño llegue, de iniciar desde el saludo, trajimos un juguete, ¿ya? Y desde ahí nuestro niño puede solito continuar.
En otros casos podemos tener la misma situación, pero vamos a acompañar a nuestro niño a iniciar el contacto, a mantenerlo, porque también puede haber dificultad para comprender algún lenguaje que no sea explícito, por ejemplo, si estamos bromeando, también puede haber dificultad en ese tipo de entorno. ¿Ya? Y en otras situaciones también puede existir dificultad en lo que es la comunicación. ¿Ya? Pues en el caso, por ejemplo, si tenemos alguna persona con diagnóstico de autismo que sea no verbal, también tenemos ese perfil. Entonces, igual puede ser variable, pero sí existe afectación. También, y también se da en diferentes entornos, ya no es algo que se dé exclusivamente en la casa o exclusivamente en el colegio. Ya puede pasar tanto en la casa, puede pasar tanto en el colegio, puede pasar en más de un lugar. Em, También tenemos conductas o intereses repetitivos o restrictivos. Mucho apego a la rutina, ¿ya? Dificultad en si queremos cambiar el tipo de juego, si queremos cambiar de un momento a otro la rutina diaria. Así, por ejemplo, si nuestro niño tiene un tipo de juego que es muy estructurado, por ejemplo, nuestro niño tiene un tipo de juego. Su interés, por ejemplo, son los autos. Puede pasar mucho tiempo investigando sobre los autos, alineando los autos, clasificando por alguna característica particular, ¿ya? Y si nosotros buscamos que nuestro niño modifique ese tipo de juego, por ejemplo, vamos, tomamos un auto y decimos, juguemos a esto, así interactúa conmigo, ¿ya? De esa forma que lo estoy comentando yo, puede ser que nuestro niño se muestre molesto, ansioso o tenga un rechazo. Todo va a depender del perfil de la persona. En algunos casos podemos, ¿cierto?, modificar un poco lo que son los intereses restrictivos, cambiar un poquito de foco, va a ser más negociable y en otros casos no lo va a ser tanto. Ya podemos tener incluso alguna reacción como llanto, alguna reacción más física, ¿ya? O podemos tener alguna reacción de enojo de parte de nuestro niño o de la persona. Todo depende del perfil, ¿ya? Pero es algo que también es una característica que se da bastante frecuentemente el tema de una rutina mucho más estructurada, requerir mucho de anticipación también, tener intereses que pueden ser muy marcados. Podemos tener personas muy brillantes en ciertas áreas porque es su área de interés. Pero ¿qué pasa si queremos cambiar? Ya, ahí puede estar la dificultad. Entonces, lo que es el espectro, en cuanto a lo que es dificultad significativa, va a ser muy amplio y va a ser muy variable en cada perfil. No vamos a tener las mismas características en una persona y en otra. Sí pueden haber áreas con algunos signos que pueden ser fáciles de reconocer y en otros casos no lo van a ser tanto. Ya, entonces, el trastorno de espectro autista como diagnóstico corresponde a una condición del neurodesarrollo, ya, por lo tanto, debe contar con un diagnóstico para efectos de la ley. Eso ya lo habíamos dicho. El diagnóstico tiene que estar sí o sí. Lo que es diagnóstico se entrega alrededor de los 2 años y medio, 3 años inicialmente, pero más adelante, si surge la necesidad, una persona incluso adulta también puede recibir un diagnóstico. ¿Ya? Pero sí es importante recalcar que para la ley tenemos que contar con ese antecedente ya ahí escrito por nuestro profesional. También, también se habla, me van a disculpar porque estoy un poquito resfriada, también se habla de que en algunos casos particulares también vamos a tener el diagnóstico de autismo asociado a algún grado de discapacidad. Pero aquí quiero que quede súper claro. El contar con un diagnóstico de autismo es una cosa y el contar con una credencial de discapacidad es otra. ¿Pueden estar ambos? Sí, pero también pueden no estar. O sea, si yo tengo un diagnóstico de autismo, si me diagnostican con autismo, ¿puedo acreditar una credencial de discapacidad? Podría ser, es totalmente voluntario. Pero si yo decido no realizar el trámite, también puedo no hacerlo. ¿Ya? Y también lo que es acreditar un grado de discapacidad, eso lo va a ver otra ley.
que es la que aparece acá, la 20.422, la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social para Personas con Discapacidad. ¿Cómo lo conocemos más comúnmente? Ya quien regula directamente todo lo que son las credenciales de discapacidad es el organismo CONPIL. Así lo vamos a encontrar y asociámoslo igual por ese lado. Entonces, si una persona, si un niño, si un joven, si un adulto cuenta con un diagnóstico de autismo, puede estar asociado a discapacidad. Por supuesto, puede estarlo. ¿Por qué? Porque tengo una dificultad significativa en cuanto a lo que es la participación familiar, la parte social, la parte educativa, ocupacional. Por ejemplo, tengo dificultades, no puedo mantenerme muchas horas en el colegio. ¿Ya? No estoy participando socialmente, tengo mucha dificultad en la interacción con mis pares. ¿Ya? Tengo dificultad también, en mi tipo de juego es más bien solitario. ¿No? ¿Ya? Entonces, ahí ¿cierto? Van sumando otras áreas. Entonces, vamos a tener muchas barreras también. Entonces, lo que se busca finalmente es que la persona pueda participar en la sociedad, pero esta condición del neurodesarrollo que presenta constituye un diagnóstico por un lado, pero también puede constituir una discapacidad. ¿Por qué? Porque nuestro niño tiene dificultades, ya no está pudiendo asistir al colegio o se desregula constantemente al asistir al colegio, ¿ya? Nos están llamando constantemente desde el colegio que nuestro niño la cortamos la jornada y aún así permanece muy poquito tiempo dentro del aula, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una dificultad significativa, por supuesto. Si, por ejemplo, mi pequeño sufre alguna situación em, de discriminación dentro del colegio, también va a dejar de participar probablemente. Entonces, también no se está trabajando la parte social, no está pudiendo participar. ¿Ya? Entonces, también puede constituir un grado más alto de discapacidad. En algunos casos, también podemos tener el autismo asociado a otra condición, y eso también puede constituir una discapacidad. Pero recordemos que todo lo que es calificación finalmente lo ve otra ley, y esa no se modifica por esta ley actual. Sea, entonces, si una persona tiene un diagnóstico de autismo, no significa que sea una persona con discapacidad, pero sí, y es voluntario si la persona desea o los papás desean acreditarlo como una discapacidad. Ya, pero eso, el puntaje que se le entregue a esa persona va a ser netamente lo que arroje la otra ley, la 20.422, que puede ser un porcentaje de discapacidad que sea muy bajito, que nos apoye con algunos beneficios, como lo son el derecho a estacionamiento, como lo son el tema de las filas, ya, en farmacias o centros de salud, atención preferencial. Ya, si el porcentaje es más alto, una persona que tenga mayores dificultades en los contextos en los que se desenvuelve, ya, si incluso una persona que requiere un tutor constante, una persona que esté al lado de esta persona, ¿ya? En esos casos también la calificación puede ser más alta, ¿ya? Y eso va asociado a otros beneficios también propios de la otra ley, de la 20.422, que pueden ser temas habitacionales, subsidio monetario, ya hay muchos otros, pero como eso es otra ley, ya lo dejamos ahí solamente. Entonces, dijimos, ¿podemos tener una discapacidad si tenemos autismo? Sí, pero tiene que estar acreditada por otra ley, por la ley 20.422. ¿Podemos tener un diagnóstico de autismo sin discapacidad? Sí. ¿Podemos necesitar una acreditación de discapacidad? También, pero finalmente quien decide va a ser la persona o va a ser los tutores legales quienes lo van a acreditar o no. Esa acreditación va a ser con un porcentaje alto o bajo, eso lo determina la ley que lo ve directamente, la 20.422. Ya, entonces, también lo que es la ley de autismo nos habla sobre la persona cuidadora, pero más que nada la define, ¿cierto?, como quien proporciona los cuidados a una persona con algún grado de que requiere alguna asistencia, ¿ya? Pero eso también es visto por otra ley, ¿ya? Por la 20.584. Y no quiero que nos enredemos ahí porque finalmente es otra ley que también coexiste, ¿cierto?, como la anterior. No es una ley que se modifique ni nada por el hecho de que exista esta otra.
sino que solamente la ley de autismo da a conocer que también existe algo que regula el rol de cuidador o cuidadora. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Han escuchado ni visto algún comentario de nadie por acá? Así que yo voy a decir que se entiende hasta ahí cómo vamos. Recuerde que cualquier cosita que vaya surgiendo por el camino, cualquier duda, consulta, acotación, ¿cierto? Me vayan diciendo para saber, ya, súper. Gracias, Valentina. A Verónica también, Judith, Constanza, ya, súper. Ya, por ahí también ver si a veces hablo muy rápido y es harta información, así que a veces igual hay cositas que pueden ir quedando ahí dando vueltas. Perfecto. Continuamos con el artículo número 3. Nos habla sobre los principios. Nos dice que la aplicación de esta ley en lo que se refiere a personas con trastorno de espectro autista también se debe regir por los siguientes principios que aparecen a continuación. Eh, Se va entendiendo, pero un poquito rápido. Ya, súper Constanza, me avisa si voy muy rápido. Que hay unas partes que igual que no las nombro tanto, como por ejemplo cuando hay otras leyes implicadas, porque finalmente esas sabemos que existen, pero no se rigen por esto, entonces que como que quedan ahí, las nombramos. Ya, vamos a tratar de ir un poquito más despacio. Ya, pero aquí ya por aquí no se enreda tanto, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Entonces, artículo 3. No quiere aparecer. Artículo 3 más que nada nos habla sobre los principios, ¿ya? Nos dice que la aplicación de esta ley, en lo que se refiere a personas con diagnóstico de trastorno de espectro autista, se debe sujetar al cumplimiento de los siguientes principios. O sea, si vamos, la ley nos dice aquí, se compromete, y nos dice, si estamos hablando de personas con trastorno de espectro autista, tenemos que regirnos por los principios que aparecen aquí. Primero nos habla del trato digno, sumamente importante, que en todo momento para una persona con autismo se debe considerar un trato digno y respetuoso, ¿cierto? Y buscando adaptar el lenguaje que sea lo más claro y sencillo posible, buscando también proteger la vida privada y la honra. Después, más adelante, entrega como un detalle un poquito más de este punto, pero se los voy a nombrar de inmediato. En el caso de las personas con autismo, se da mucho, en muchas personas, esta dificultad en lo que es en la comunicación, ¿ya? Entonces, acá nos hablan de que se debe buscar un trato digno y respetuoso. Que, por ejemplo, si vamos a entregar una información a una persona con diagnóstico de autismo, esta información debe ser lo más clara y más sencilla posible. ¿Por qué? Porque debido al neurotipo, ¿cierto? A las dificultades que pueda presentar aquella persona a la que le estamos entregando esta información, y si nosotros comenzamos a, por ejemplo, utilizar sarcasmo, utilizar algún tipo de chilenismo en nuestra información. Si quizás la persona nos preguntó algo muy puntual, ya nos preguntó algo súper puntual, y nosotros le explicamos con una vuelta así tremenda, 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 es probable que aquella persona con diagnóstico de autismo tenga dificultad para comprender. Si solo se lo explicamos verbalmente y de una manera muy, muy, muy extensa. Se busca mucho privilegiar el lenguaje que sea lo más concreto, ya, idealmente, buscando también, la persona con autismo también se identifica mucho más con el lenguaje literal. Lo que estoy hablando es, o sea, si yo me pongo a hablar con sarcasmo, si estoy diciéndole a una persona, ay, que eres tonto, y me estoy riendo, es probable que una persona con autismo tenga dificultad en interpretar que en realidad no le estoy diciendo tonto. Por ejemplo, se da mucho que cuando en contexto de amigos, amigos chilenos, a veces nos decimos, ay, que eres tonto, y jajaja, ¿ya? Pero en una persona con que es más concreta, puede ser que tome solamente nuestras palabras.
Y además, si está sumada la dificultad en interpretar la diferencia del tono de voz y también las facciones de nuestro rostro, probablemente pueda pasar por alto que estoy bromeando, que no le estoy diciendo tonto a esa persona. Puede que lo tome literal y me diga, ¿por qué le dice a ese amigo que es tonto? ¿O por qué me está diciendo a mí que soy tonto si se supone que somos amigos? ¿Qué está pasando? Entonces, si lo vemos por ese lado, se busca también que la información que se vaya a entregar a una persona con autismo sea sumamente clara, precisa y utilizando algún tipo de apoyo de la comunicación de ser necesario. Todo con el fin de resguardar también que esa información llegue a la persona, por supuesto. Tengo derecho a informarme de lo que está pasando, sobre todo si es tengo que tomar alguna decisión al respecto. Se busca que también seamos personas autónomas, por supuesto. Y también que se permita que aquella persona con autismo pueda estar acompañada por un otro, por ejemplo, si estamos realizando algún procedimiento. Se considera también la autonomía progresiva. Y finalmente, toda persona que, por ejemplo, tenga que tomar alguna decisión respecto a sí misma, ¿ya? También sea respetado lo que tiene que decir esa persona. No solamente por tener un diagnóstico, voy y requiero quizás de un otro que me acompañe a realizar algún trámite. Ya, está bien, requiero de un otro que me acompañe. ¿Por qué? Porque puede ser que tengo alguna dificultad en lo que es la orientación, en poder trasladarme de manera independiente. Quizás me cuesta mucho. También cuando realizo algún trámite en algún lugar, puede ser que la información no me la entregan tan clara, entonces requiero alguna persona cercana que me acompañe, ¿ya? Pero en ningún caso se busca que la persona que está al lado, por ejemplo, decida por mí. Se busca de todas formas que sea ¿ya? La persona, por ejemplo, si estamos hablando de un adulto o un adolescente, que también pueda manifestar, por ejemplo, su opinión de lo que está pasando, a no pasarla a llevar en ese sentido. Eso es lo que se busca y que ese derecho también sea protegido, ¿ya? No que finalmente otro termine decidiendo por mí, si finalmente lo que yo necesitaba era que la información me la dieran de manera clara. Yo lo veo aquí, yo sé lo que me están diciendo, lo comprendo. Entonces, ¿puedo ejercer mi opinión? Por supuesto, ¿ya? También se habla de la perspectiva de género en todo lo que son la evaluación de medidas que se adopten en relación a aquella persona con diagnóstico de autismo, también se va desde la perspectiva de género. Hoy en día han habido modificaciones súper sutiles en esta área. Ya más que nada, no he visto como tanto avance en lo que es la variable de género, específicamente para lo que es el autismo, pero en otras áreas, como por ejemplo la parte educativa, también se están viendo de a poquito, ¿no? De a poquito han ido apareciendo. Pero en cuanto a la perspectiva de género, no es como algo tan notorio en este momento. Se habla además de la intersectorialidad, que finalmente existe una coordinación. Si, por ejemplo, tengo ciertos signos que pudiesen indicar que puedo tener un posible diagnóstico de autismo, que eso no queda ahí simplemente como, por ejemplo, esto ocurrió en el colegio. Ya en el colegio notaron que hay algunos signos que pueden ser muy evidentes de que puedo, ¿cierto? Quizás en algún momento tener un diagnóstico de autismo. Pero ¿qué pasó? Ahí quedó, ¿ya? Se busca que eso se modifique. Hoy en día eso ya se está logrando, pero lo vamos a nombrar más adelante, ¿ya? Además se busca que si, por ejemplo, tenemos un diagnóstico que me lo entregaron fuera, mi neurólogo me lo entregó particular, pero ¿qué pasa con ese diagnóstico? ¿Qué se sigue haciendo con eso? Entonces también se busca darle un rol más activo a lo que es el Estado, ¿ya? En lo que es la prestación de servicios y trabajar realmente esa intersectorialidad. O sea, va a trabajar Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ya van a crear un plan, ¿cierto?, para trabajar en conjunto. O sea, a mi pequeño lo diagnosticaron en la parte de salud, ya esa información volvió a mi colegio,
Se está trabajando de ese modo con las indicaciones de mi centro de salud y además mi pequeño también está, ¿cierto? Está ese lazo ya ahí está interconectado. No significa que el profesional de CEFAM va a estar haciendo una cosa y por acá van a estar haciendo otra. Ya tiene que haber una coordinación. Por último, saber cuáles son los avances que se están obteniendo acá, cuáles son los que están acá, qué es lo que no alcanzamos a ver en el aula, que sí estamos viendo en el CEFAM, por ejemplo. Se busca dar mucho más énfasis a eso y es súper importante. Además, se busca dar mayor voz a las personas más implicadas. O sea, todo lo que es organización, ya, vamos a crear alguna política pública que vaya en pro de apoyar a aquella persona con diagnóstico de autismo. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cuáles son las necesidades? ¿En qué área lo vamos a trabajar? Se busca dar mucha más voz a quienes son las personas más cercanas. Por ejemplo, a familiares de personas con diagnóstico de autismo o a las mismas personas con autismo, ya que tengan mucho más voz en lo que es el confeccionar, por ejemplo, alguna política. También se trabaja desde el concepto de neurodiversidad, que nos dice que todas nuestras formas de procesar el mundo es distinta, es variable. Por lo tanto, no vamos a aprender, no vamos a desarrollarnos emocionalmente ni conductualmente em, todos iguales. Entonces, se habla también de que este funcionamiento cerebral es muy variable y lo que es el trastorno de espectro autista también es una variación más, es una variación que también es algo natural, como también en la población neurotípica. Existen también muchas variaciones de cómo funcionan los cerebros de personas con autismo. Entonces, desde ese lado, lo ve desde una parte que es mucho más inclusiva. Ya no solamente pensar que, una persona con autismo, ya tiene autismo, por ejemplo, nivel 3, ya esta persona es así, así, así. No, porque finalmente tiene un diagnóstico, ya está sujeto a sabemos que hay ciertas características que pueden ser compartidas, pero sabemos que esa persona también tiene un nivel de atención diferente, tiene un desarrollo emocional que también es muy distinto. ¿Ya? Nadie va a ser completamente igual a un otro en la parte cognitiva, por supuesto. Además, se busca entregar el diagnóstico lo más temprano posible. En algunos casos, el entregar un diagnóstico lo más temprano posible ya no es lo más indicado. El diagnóstico, como había dicho al principio, se debe dar alrededor de los 2 años y medio, 3 años. Es como el ideal. En algunos casos vamos a tener señales que van a ser muy tempranas. De pequeños muy, muy chiquititos vamos a tener las primeras señales. En ese sentido, se busca ir, ¿cierto?, pesquisando esos niveles, ese nivel de desarrollo que vaya teniendo nuestro niño, los avances, los retrocesos, comparado también con estos estándares que existen de neurodesarrollo. Ya. Y cuando llegue el momento, ¿cierto?, cuando nuestro niño, y también ir descartando otras condiciones. Por eso es recomendable que el diagnóstico no sea tan temprano, porque si pensamos en un niño de 1 año, por ejemplo, y decimos, mi pequeño tiene autismo porque no, cuando yo le hablo, por ejemplo, no presta atención, está en cualquier parte, ¿ya? ¿Eso constituirá algo como para un diagnóstico? Sí y no, ¿ya? Puede constituir un diagnóstico, por supuesto, quizás a futuro, una característica. Pero también si pensamos en un bebé, en un niño de 1 año, ya, también puede haber otra condición asociada. También puede ser que nuestro niño tenga alguna dificultad en la audición, ya puede ser algo de más atencional. Entonces, cuando nuestros niños son más pequeños, también hay que ir descartando otros, otros diagnósticos que puedan influir, algo más de procesamiento, quizás puede ser otra condición la que tenga nuestro niño, no precisamente autismo. Entonces, si vamos y decimos, no, nuestro niño tiene autismo con solo 1 año, es difícil poder saber. A futuro, quizás sí, puede ser que constituya un diagnóstico y ese fue el primer signo que pudimos evidenciar, pero por sí solo sería muy difícil poder diagnosticar solamente con eso. Entonces, el ideal, ¿cierto? De alrededor ya de los 3 añitos ya podemos estar más seguros de que sí constituye un diagnóstico o no.
descartando también las anteriores. Y además, también puede ocurrir que en algunos casos, algunos pequeños cumplen con todo lo que son los estándares de desarrollo, de neurodesarrollo, y alrededor de los 5 o 6 años tienen como un retroceso en los hitos ya alcanzados. Podemos tener pequeños que efectivamente tenían contacto visual cuando eran más chiquititos, interactuaban con los demás, ya empezaron con sus primeras palabras, pero de pronto comenzaron a retroceder. Comenzaron las estereotipias, por ejemplo, a los 5 años, que nuestro niño comenzó a girar, a mover mucho los bracitos, comenzó el aleteo. El contacto visual ya no estaba presente. Ya teníamos un pequeño que tenía un tipo de juego que cambió mucho, también se puede dar. No son tantos los diagnósticos de ese tipo, pero sí ocurren también. ¿Ya? Pero en ese caso, claramente, no había algún signo previo. Y en otros casos también vamos a tener que todos los signos que se dan generalmente en la infancia no los vamos a encontrar, que vamos a tener una persona que llega a la adultez y ahí recién podemos sospechar de que efectivamente somos una persona adulta con autismo. Pero ¿cómo no lo supimos antes? Por muchas razones puede ser. Que aprendimos a enmascararlo, sucede en muchas mujeres. Aprendimos a enmascararlo, nos ajustamos socialmente, nos costó mucho, pero lo hicimos. ¿Ya? Quizás antes no había tanta información, era mucho más complejo obtener un diagnóstico, se decía que éramos tímidos, ¿ya? Y yo me quedaba con eso, por ejemplo. ¿Ya? Pero lo que se busca, ¿cierto? Por parte del Estado es idealmente tener la oportunidad de entregar ese diagnóstico lo más temprano posible, para también brindar las herramientas de apoyo lo antes posible, por supuesto. Si tenemos mayor apoyo desde, desde que se tiene conocimiento del diagnóstico como tal, también los avances van a ir variando, ¿ya? Si tenemos un diagnóstico más tarde, puede ser que exista mayor dificultad en en lo que son las intervenciones que nosotros necesitamos. Araceli nos dice, en los adultos también pasa. Una vecina a los 14 le detectaron autismo. Así es, Araceli. También ocurre. Y también ocurre con muchas personas ya más grandes también. En algunos casos, de verdad que hay personas que llegan a la adultez y recién cuando están como en el mundo laboral, aparecen todos estos signos, pero ya como se reflejan primero como ansiedad muchas veces, personas que consultan mucho porque tienen mucha ansiedad, le dicen, no, que tú tienes estrés, entonces se confunden mucho por ahí. Pero ¿qué pasó? Que se indagan en el historial de la persona y siempre hubieron muchos signos, pero ahí quedaron estancados, ¿cierto? Nunca nadie les prestó atención, por la sociedad también se invisibilizaba mucho, ya no había tanto acceso a lo que son profesionales, ¿cierto? No estaba tan masificado. Entonces, también ocurre, ¿cierto? A los 14 años te puedan dar un diagnóstico o incluso más grande, ¿ya? También ocurre con algunos papás que he conocido que, eh, que también me dicen, puede ser que yo también tenga autismo. Cuando están en terapia con sus pequeños, cuando están compartiendo ahí y comienzan a ver cómo es el trabajo, hay algunos signos que en los pequeños en ese momento son súper evidentes. Dicen, yo también me he dado cuenta que tengo algunas de esas características. Cuando yo era chica hacía esto. O el papá nunca tuvo un diagnóstico, pero nosotros sabemos que probablemente también pudiese tenerlo. También ocurre de esa forma. Hay muchas, porque es muy variable también. Además, el Estado dice, vamos a realizar un seguimiento continuo. O sea, nunca vamos a desconocer que si tenemos un diagnóstico en la niñez, ese diagnóstico va a estar con nosotros siempre. Las necesidades también van a ir cambiando. Puede ser que cuando seamos pequeños tengamos nuestro diagnóstico y requiramos apoyo de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y nuestro neurólogo que nos entregó el diagnóstico.
¿Ya? Después el neurólogo, ¿cierto? Ya nos dio el alta, nos quedamos con nuestro diagnóstico. Después en la adolescencia, recordemos que el tema de la adolescencia, todo el desarrollo hormonal, todo eso continúa en toda la, en toda la, en todo diagnóstico que tengamos. Entonces, en la adolescencia, ¿qué pasó? A nuestro niño ya creció, ya no requiere apoyo de fonoaudióloga, se está comunicando mucho, está comunicando en este momento de manera verbal, ya, perfecto. ¿Continúa con terapeuta ocupacional por el momento? Sí, ya, más que nada para la parte de la socialización. Pero también surgieron otras temáticas en la adolescencia. Entonces ahora mi pequeño va a requerir apoyo psicológico. Entonces esto se continúa trabajando con algún profesional de apoyo. Después puede ocurrir que nuestro niño ya creció, no requiera apoyo de terapeuta ocupacional, ya tenga herramientas también que ha ido creando en el tiempo, ¿cierto? Herramientas más psicológicas, mejora mucho más el tema social también, ya súper bien. Pero luego pasó que nuestro niño comenzó a ser más independiente, ya está más grande, está continuando estudios superiores o ya está trabajando, entonces ¿puede requerir nuevamente algún apoyo? Sí. Puede requerir, por ejemplo, apoyo psicológico o apoyo de terapeuta ocupacional para estructurar la rutina, ¿ya? Entonces, todo lo que son apoyos va siendo constante y en otros casos va a ir cambiando también. Vamos a requerir más apoyo de, vamos a requerir menos apoyo de. Entonces, ¿cierto? Para el Estado también dice que es una necesidad, que exista un seguimiento continuo de todo lo que se va a ir aplicando o no aplicando para alguna persona. Artículo 4. Aquí no nos metamos mucho porque es un poquito enredadito ese párrafo, pero en realidad lo que nos dice es eh, que todo lo que se establece bajo la ley 20.422, que era la que vimos aquí, y vamos a volver, que era lo que vimos aquí, ¿ya? Si una persona cuenta con un diagnóstico, ya también puede acreditarse como una persona con discapacidad. ¿Ya? Eso lo tenemos claro. Entonces, todo lo que es aplicable por la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad de la Ley 20.422, ya todo lo que es calificación y certificación lo ve esa ley en específico. ¿Ya? Entonces, todo lo que sea, no se modifica lo que es la ley de discapacidad, por ejemplo, por lo contenido acá en este documento. Entonces, entonces, vamos a silenciar acá. A ver, voy a leer acá un comentario. Verónica nos dice, mi sobrino tiene 16 años y a los 3 años lo diagnosticaron con autismo y también con un trastorno severo del lenguaje. Él tiene su tarjeta de discapacidad, pero depende totalmente de mi hermano y asiste a un colegio especial. Ya, en este caso, ¿cierto? Como comenta Verónica, su sobrino tiene 16 años, lo diagnosticaron chiquitito, igual como la edad idónea, a los 3 años, ¿ya? Y con un trastorno severo del lenguaje. En el caso de él, ¿cierto? Ella nos comenta que sí cuenta con una credencial de discapacidad, la que sí requiere de un apoyo constante de un cuidador, ya que en este caso es su hermano, y además asiste a una escuela especial, ¿ya? También se puede dar, hay diferentes perfiles, las necesidades de apoyo, ¿cierto? Ay, como comenta Verónica, ¿cierto? También pueden ir variando. También podemos tener pequeños que asisten a escuela, a colegios especiales, en algunos casos a aula regular, ¿ya? Que sí están participando escolarmente, pero también, ¿cierto? Tienen asociado una discapacidad. ¿Ya? Todo eso es regulado por esta ley, por la ley 20.422. ¿Ya? Entonces, si una persona cuenta con el diagnóstico de autismo, puede realizar este trámite, como dice Verónica, puede realizar esa tramitación por la ley de discapacidad, por supuesto, y ellos le entregan finalmente esta calificación que va a depender.
de las dificultades que presenta en su día a día. Puede ser una calificación súper alta, dependiendo de las dificultades que tenga. Ya en este caso, ¿cierto? Depende de un cuidador, ¿ya? O puede ser bajito. También hay algunos pequeños que tienen una credencial de discapacidad, pero el porcentaje es súper bajito, por ejemplo. Ya, por eso es importante también toda la evaluación que es más funcional. Hay un certificado que se llama así, que es una evaluación funcional donde uno contextualiza quién es la persona. Ya, y eso es lo que se ve por esta ley y desde ahí, ¿cierto? Toman todos esos antecedentes y entregan esas calificaciones. Ahí voy a leer acá otro comentario. Paola nos dice, a mi hermana le diagnosticaron TEA a los 30 años. Primero diagnosticaron a mi sobrino, hijo de ella, a sus 3 años y después a mi hermana. Y ahora a su hijo pequeño que ahora tiene 3 años. También lo diagnosticaron con TEA por rasgos. Ahí tenemos, ¿cierto? Un ejemplo de una persona con un diagnóstico a los 30 años. Y claro, y uno dice, pero ¿cómo lo hizo, ¿cierto? Para, para poder adaptarse al día a día. Que recordemos que la sociedad en la que nosotros crecimos, ya, es muy distinta a la que vemos ahora. Ahora, ¿cierto? Tenemos a algunas personas que están luchando por la inclusión y también las políticas, ¿cierto? Desde la parte educativa ya han ido cambiando, sobre todo en esa área. Entonces, qué difícil, dice uno, ¿cierto? Piensa uno, es haber pasado tanto tiempo em, sin algún diagnóstico, quizás teniendo necesidades de algún apoyo específico, quizás más en la infancia, ¿ya? Y uno dice, qué difícil debe ser, ¿cierto? Quizás alguno de nosotros también lo ha pensado en algún momento y acá, esto como nos dice Paola, en el caso de su hermana, que le entregaron este diagnóstico, ya, es porque finalmente a su hijo, ¿cierto? Le entregaron el diagnóstico primero. Ya, por eso les comentaba que también me ha pasado, también me ha pasado que conozco apoderados que también me dicen lo mismo o que también son diagnosticados de la adultez luego de comenzar alguna intervención con los pequeños. Ya, también se da eso. Elizabeth dice cómo un adulto se puede dar cuenta de que tiene TEA si ninguno de sus descendientes padece esta condición. Ya, en algunos casos también hay algunas personas que llegan llegan a la conclusión, ya lo comentaba harto, en algunos casos se puede dar porque quizás me pongo a pensar y me doy cuenta que siempre me sentí extraña. Esos son testimonios que he escuchado en ciertos seminarios que he participado, porque me he dedicado igual a investigar harto sobre la temática. Entonces muchas personas dicen, yo siempre me sentí extraña. Por ejemplo, yo me tapaba los oídos cuando habían ciertos ruidos, decían que yo era muy tímida, era de muy poquitos amigos cuando era más chica, a veces me ponía muy nerviosa cuando me hablaban y yo lo que hacía comenzaba a apretar los dedos o tenía algún objeto que siempre llevaba conmigo, ¿ya? Entonces uno va haciendo como ese recorrido hacia atrás. ¿Ya? Muchas veces se da porque, ¿cierto? No empezamos a averiguar más sobre la temática. Así a veces puede pasar que no tenemos algún niño cercano, no tenemos algún familiar, pero sí se da porque nosotros mismos sentimos esa como incomodidad. Imaginémonos que podemos pasar mucho tiempo sintiéndonos diferentes, adaptándonos socialmente. Ya por lo general se da el diagnóstico quizás en alguna persona que consulta mucho por temas de ansiedad. ¿Ya? Personas que, por ejemplo, se agotan cuando están en espacios sociales. ¿Ya? A veces o sea, siempre es necesario siempre compartir con un otro, pero personas que, por ejemplo, pasan un tiempo ahí planificando, tengo que juntarme con cierta persona, ya lo planifico mucho, se da ese espacio, llega a cierto punto y yo me agoto mucho. ¿Ya? ¿Esto pasaba antes? Sí pasaba antes. Ya todas esas características
hay otras más, ¿ya? Pueden llevarnos a consultar con algún especialista y desde ahí, ¿cierto? Podemos tener alguna noción que nos pueda llevar a algún diagnóstico de autismo o quizás descartarlo también, ¿ya? Porque recordemos que como las características son súper amplias, también puede ser que estemos confundiéndonos con otro diagnóstico. Entonces decimos, ya, puede ser que todas estas características que tengo en este momento, ¿ya? Constituyan un diagnóstico, sí, pero ¿cómo lo voy a saber? Recién lo voy a saber asesorándome por algún profesional. Hoy en día, por suerte, existen profesionales que también se especializan mucho en lo que es un diagnóstico en la adultez. ¿Ya? Algunas personas llegan a esos espacios buscando también otros testimonios de otras personas que hayan tenido un diagnóstico tardío, ¿ya? Y en algunos casos sí se da que tenemos el diagnóstico en la adultez, y en otros casos, como les decía, quizás no va a ser, simplemente puede ser confundido con otro diagnóstico o el tipo de personalidad, pero ahí, ¿cierto? Todo va a ser variable y va a ser de acuerdo a dónde nosotros acudamos, ¿ya? Entonces, si buscamos hay especialistas en diagnóstico de autismo en adultos, ¿ya? Y también en mujeres, que es distinto. ¿Ya? En mujeres es difícil el diagnóstico, sí. E incluso en niñas es más complejo, pero eso igual lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ya, lo importante, ¿cierto?, es no dejar de lado lo que vayamos sintiendo. ¿Ya? Y también otra cosa importante, que las características, por lo general, vienen desde que somos pequeñitos. Y aprendimos a disfrazarlas y las llevamos, ¿cierto?, con nosotros, como en algunos casos algunas mujeres comentaban, decían, yo siempre tuve esto acá, siempre lo pensaba, siempre me trataba de adaptar yo al contexto y era sumamente difícil, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que un momento en que busqué esta información en cierta parte, me orientaron, me realizaron una evaluación y de esa evaluación salió tal resultado. Después me evalué con otro profesional y salió este otro. Finalmente llegué a un neurólogo y me entregó el diagnóstico confirmado, ¿ya? Así también puede ser el camino para llegar al diagnóstico. Vamos a continuar. Artículo 5. Artículo 5 más que nada nos habla de normas administrativas y penales. Por ejemplo, si existe alguna situación de discriminación arbitraria en un contexto que puede ser educación. Por ejemplo, me discriminan por mi identidad de género, me discriminan por mi religión, por contar con un diagnóstico, por tener discapacidad. En ese caso, ya también hay leyes específicas y esas son las que se nombran acá. Ya tenemos la 20.609 que nos dice que podemos interponer una demanda, ¿cierto?, ante ese tipo de situaciones, ¿ya? Y también la ley nos da a conocer que existe otra que también es para aquella persona que además tenga una credencial de discapacidad, está amparada por la ley 20.422, también tiene el derecho, ¿cierto?, por artículos específicos para la protección de su integridad. Perdón. Entonces, hay leyes específicas que van a proteger, ¿cierto?, la no discriminación de una persona, sí. La ley las contempla, las nombra acá, ya porque es importante también, es un derecho a saber para toda persona que pudiese sufrir alguna situación de este tipo. También hay otras normas que son específicas. Ya, lo importante es que aquella persona que enfrente esta situación realice esta denuncia y también es importante que además lo puede realizar un tercero. Ya no es obligatorio que la misma persona realice la denuncia, por ejemplo, si me están discriminando o alguien me golpeó por algún hecho particular. Lidia nos comenta, mi pareja veía una serie de un doctor que tenía dificultad, pero él era inteligente y mi pareja comenzó a ver actitudes que el doctor tenía y se preguntó, ¿podré tener autismo? Y fue a ver a un médico general y lo derivó a un neurólogo. Le realizaron un examen y el resultado fue que tenía un grado de autismo. Me lo ocultó por un mes y después decidió contarme.
pero él es súper inteligente, tiene problemas con la comunicación y los ruidos. Lo diagnosticaron a los 50 años. Wow, igual, igual hay otra vuelta. Ya, súper, muchas gracias por compartirlo, Lidia. Ya, en este caso, ¿cierto? Tenemos un diagnóstico a los 50 años. Ya, entonces decimos, ¿y cómo pudo llegar hasta ahí? La vuelta, ¿cierto? Fue desde comenzar a ver una serie, desde ahí, ¿cierto? Encontrar características que pueden ser similares o parecidas, ¿ya? Las puedo observar desde ahí, ¿cierto? Consultó con un médico general y finalmente fue derivado a neurólogo. Y finalmente, neurólogo o psiquiatra son las únicas personas que nos pueden dar el diagnóstico en nuestro país, ¿ya? Dependiendo de la edad. Si somos niños, psiquiatra o neurólogo infantil. Adulto, neurólogo o psiquiatra, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Le entregaron el diagnóstico y como comenta Lidia, al principio no le contó de inmediato, ya, porque me imagino que también es un proceso que tenía que ver, quizás indagar un poquito más, ¿cierto? Pero comenta que es una persona sumamente inteligente, que tiene dificultades con la comunicación y los ruidos, ¿ya? Entonces también ahí habían unas características que estaban ahí, ¿cierto? Quizás más ocultas y ahora ya tenemos un diagnóstico que también nos hace que nosotros digamos, ya, este diagnóstico, ¿cierto? Me dice que tal vez esta dificultad que yo pueda tener en cuanto a lo que son, a lo que es la comunicación y también lo que es la sensibilidad ante los ruidos, esto tiene una causa. ¿Ya? Igual súper bien que puedo obtener el diagnóstico. Entonces acá, ¿cierto? Hay un ejemplo, otro ejemplo de cómo podemos llegar a un diagnóstico. Entonces, por eso, hay varias formas de llegar a tener ese diagnóstico. Lo importante es siempre estar atentos a nosotros mismos, atentos a nosotros mismos, también indagar un poquito recordar un poquito cómo éramos antes. Ya de por ahí también podemos obtener mayor información. Ya. Desde aquí en adelante nos vemos a la vuelta del break. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son... Ya volvemos a las 8:25. Estamos un break cortito. 8:25 estamos de vuelta. Vamos y volvemos. ¿Sí? Ya estamos de vuelta. Les comparto enseguida la presentación. Ahí está. Ya, continuamos entonces con esta última partecita. Recordemos que la asistencia también la pasamos dentro de este bloque, para quienes se integraron posteriormente. Estamos revisando la Ley 21.545, más conocida como Ley de Autismo o Ley TEA en nuestro país. Dijimos que había entrado en vigencia desde marzo del año 2023. Ya, cuando esta ley, todo lo que vemos acá en el documento es cómo se presenta la ley. Por lo tanto, a medida que el tiempo va avanzando, también se van realizando algunas modificaciones. Se van agregando nuevos apartados, también se van cumpliendo algunos, podríamos decir, como compromisos que quedan acá establecidos. Desde aquí en adelante comenzamos a hablar de los que son derechos, deberes del Estado como tal. Acá nos habla sobre el deber de asegurar el desarrollo personal, vida independiente, autonomía, igualdad de oportunidades para las personas con diagnóstico de trastorno espectro autista, asegurar el pleno goce de los derechos y en igualdad también con todos los chilenos. ¿Ya? Prevenir también y sancionar cualquier tipo de abuso que pueda ocurrir o discriminación por parte de la población y trabajar también la inclusión social y educativa. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer? A través de lo que dice el siguiente decreto, que es el número 7. Acá vendría, ¿cierto?, como a entablarse desde aquí en adelante los compromisos del Estado.
Yo como Estado voy a trabajar para cumplir todo lo que dice el artículo 6, pero ¿cómo lo voy a hacer? Primero voy a impulsar una investigación científica, dice, sobre el trastorno y velar por la efectiva divulgación de los resultados. Estoy con un poquito de molestia en la garganta. Me puse un poquito de Sprite, pero no funcionó tan bien. Fue como el efecto contrario. Entonces, el Estado dice que va a comenzar, ¿cierto?, desde el 2023 a trabajar en la investigación científica y divulgar también los resultados. No sé si alguien ha tenido alguna información sobre eso, pero yo no he encontrado mucha información sobre resultados en este momento 2025. ¿Ya? En algún estudio como un grande, masivo, no he visto hasta el momento. También se comenzaron a realizar campañas de concientización sobre el trastorno, ¿ya? Buscar finalmente que se divulgue mucho más de qué es el autismo, cómo podemos apoyar, ¿cierto? Todo lo que es la inclusión también, fomentarlo mucho más desde esa vereda. A lo que sí son campañas de concientización, sí hemos visto más avances, ya desde afiches, campañas de publicidad, en redes sociales gubernamentales también hemos visto como mucha más divulgación de la información como tal. Pero aún, ¿cierto? Es algo que está en desarrollo, se sigue trabajando, se sigue potenciando. Fomentar la detección temprana, ahí también hay un punto importante que lo vamos a nombrar más adelante. Velar por la provisión de servicios de apoyo que puedan ser requeridos, dependiendo del grado de dependencia y que estos también sean contemplados a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Ya? Entonces, lo que se busca, ¿cierto?, es que la persona pueda participar en las diferentes áreas, en la parte laboral, en la parte educacional, cultural y política. Se busca entregar mucho más servicios de apoyo. ¿Ya? Entonces, hoy en día también se ha visto un cambio en esa parte. Se han instaurado nuevos servicios de apoyo desde las salas de estimulación, ¿ya? Todo servicios sin costo para la población general. Entonces, hemos visto más cambios en esa área. Hay un micrófono activo, pero no puedo encontrar de quién es. Un micrófono por ahí, no lo logro encontrar. Ahí está. Ya, entonces. Hoy en día hemos visto que existen muchos más servicios de apoyo y están mucho más al alcance de nuestras manos. Por supuesto, aún no ha llegado a todo el territorio nacional, pero sí he visto avances donde yo me encuentro, ya donde hay bastantes sectores rurales, hay pueblos más pequeños en los que me muevo realizando atenciones donde sí han habido cambios significativos en esa área. Ya se están entregando efectivamente más apoyo, sobre todo a los niños más pequeñitos, ya, y desde lo que es apoyo profesional, ya, se ha triplicado el apoyo que había hasta el año pasado al menos. Además, claro, no ha llegado todavía a todos los lugares que debiese llegar, pero sí va de a poquito. Se busca también incorporar el trastorno espectro autista en encuestas y estudios poblacionales. Finalmente, ¿cierto? Se busca, si queremos entregar más cobertura, tenemos que tener datos claros. Esto significa que vamos a tener información de las ciudades más grandes, también de aquellos pueblos, también de los sectores rurales, también de esos sectores que están alejados. Muchas veces ocurre que hay sectores que están alejados de la parte urbana y por ese estar alejado, a veces también ocurre que los apoyos no están llegando ahí. ¿Por qué? Porque no se tiene la información suficiente. Ya, primero, es difícil llegar a un diagnóstico. ¿Cómo hacemos para poder tener una atención con un especialista, por ejemplo? ¿Ya? Si, por ejemplo, el sector donde nosotros vivimos tiene a varios kilómetros un CESFAM, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Tenemos acceso a ese CESFAM, pero es complejo, ¿cierto? Poder realizar la derivación desde que ese CESFAM, ¿cierto? Nos pueda derivar un especialista, ¿ya? Para empezar, dificultar el diagnóstico.
Si nos dicen, por ejemplo, nuestro CEFAM está súper bien equipado, tiene profesionales de apoyo, genial. Pero para eso, nosotros tenemos que trasladar a nuestro niño, por ejemplo, al CESPAM, que está a muchos kilómetros más allá y es peligroso, en el invierno no podemos cruzar. Entonces, en realidad, el apoyo ahí es difícil que pueda llegar. O si nos dicen venga 2 veces a la semana, es difícil que podamos ir 2 veces a la semana, incluso ir una vez puede ser muy complejo. Entonces, esto se busca ampliar la cobertura. También promover el ejercicio sin discriminación de los derechos sexuales y reproductivos de dichas personas. En esa parte yo al menos no he visto avance. He estado preguntando por ahí, pero los colegas igual me dicen que no han visto mucho avance. Igual no hay tanta información respecto a reproducción en general. ¿Ya? Derechos sexuales, no hay tanta información hoy en día, no solamente en el autismo, sino que también en otras condiciones. También se busca fomentar la capacitación y perfeccionamiento de los protocolos de actuación de los funcionarios públicos. Finalmente, capacitar mucho más a esos funcionarios públicos en la parte salud, en la parte educación, justicia, ya, seguridad pública. Y finalmente, si nosotros trabajamos con personas, tenemos que, para empezar, tener una forma de comunicarnos que sea acorde a las características de la población en general. Entonces, ¿qué sucede si una persona quiere realizar una denuncia, por ejemplo, y tiene dificultades en la comunicación? ¿Cómo lo voy a atender yo? O una persona que va a realizar un trámite de salud. Ya que, por ejemplo, una persona que viene a realizarse un examen de algo y tiene que pasar por caja primero, tiene que hacer una tramitación de unos papeles y luego pasar a la consulta. Ya, entonces, esa persona que le está atendiendo ahí, ¿está realmente capacitada si estamos pensando en que tenemos que brindar una atención con un lenguaje claro, sencillo? Mm, ¿Qué le vamos a decir? Tiene que primero ir a tal parte, después subir, después ir para allá, firmar, timbrar, volver, entregar la boleta y desde ahí nosotros le hacemos el ingreso por este lado, ¿ya? Sabemos que ese tipo de información es extensa, a veces puede ser compleja de comprender y más si estamos frente a una persona que por su propio procesamiento puede tener dificultades también en esa área. Ya, entonces, ¿cierto? Desde el Estado se hace el compromiso a también capacitar a aquellas personas que nos desempeñamos en el servicio de otras personas, desde salud, desde educación, desde servicios de seguridad pública. Velar también por los cuidados otorgados a personas con trastorno de espectro autista que así lo requieran. Ya, aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia, de acuerdo a la ley específica de la 20.422, que es la ley de discapacidad. Ya, entonces, finalmente, el Estado aquí nos dice, nosotros vamos a comenzar a trabajar y lo vamos a hacer, ¿para qué? Para cumplir todos estos puntos, lo vamos a hacer de esta forma, ya realizando más estudios, vamos a buscar ampliar la cobertura en cuanto a la accesibilidad, vamos a trabajar en perfeccionar a quienes están atendiendo a nuestras personas directamente, a quienes trabajan con ellos todos los días. Ya vamos a velar porque también se divulgue lo que nosotros estamos haciendo. Ya, eso fue el compromiso del 2023. Y además, acá nos habla en artículo 8 de las herramientas de comunicación aumentativa y alternativa, que es otra herramienta más del Estado para favorecer la inclusión de nuestros niños, específicamente. Acá nos habla de que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de Chile Crece Contigo, va a poner a disposición herramientas de comunicación aumentativa y alternativa para facilitar el aprendizaje y la comunicación de niños de 0 a 9 años con diagnóstico de autismo. Ya. Entonces, se dice, además de que vamos a capacitar a los profesionales, también hay algo súper importante que no podemos dejar de lado. Tenemos que buscar facilitar la comunicación. Si sabemos que es un factor determinante en lo que es la entrega de información, la divulgación, ¿ya? Tenemos que favorecer la comunicación de nuestros niños.
¿Cómo lo vamos a hacer? A través de programas del Estado, ¿ya? Vamos a comenzar a entregar herramientas, ¿ya? Para que nuestros niños puedan favorecer su comunicación. Va a ser específicamente para niños de 0 a 9 años que pertenezcan al sistema Chile Crece Contigo. ¿Ya? Hoy existe ese beneficio. Ya, pero es solamente para, hay requisitos específicos, ¿cierto? Hay un porcentaje también de vulnerabilidad asociado, pertenecer a este programa Chile Crece Contigo, contar con un diagnóstico de autismo, ya estos apoyos también van de acuerdo al perfil de nuestro niño, no es tampoco que se lo entreguen a todos, 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 ya porque depende también de la herramienta específica, porque si son, por ejemplo, tablets, ya sabemos que en el caso de algunos pequeños, el manipular una tablet no es no resulta tan bien como debería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden ser niños muy pequeñitos, puede ser que la herramienta de comunicación que estamos trabajando a través de la tablet no sea la más idónea, que esa tablet termine tirada en cualquier parte. ¿Ya? ¿Qué decimos entonces? Vamos a utilizar la otra opción, que son pictogramas, por ejemplo, estas imágenes. Ya, pero ¿qué sucede? Nuestro niño se adapta mucho mejor, favorece la comunicación con estos pictogramas. Perfecto. Entonces trabajamos con eso y eso es lo que se entrega para nuestro niño. Pero si nuestro niño se adapta bien a una tablet y el programa lo tiene disponible, se le puede facilitar. Se le enseña cómo utilizarlo, ¿cierto? Pero es algo que no estaba disponible anteriormente. Es algo que, y sí, se dio con el tiempo y hoy existe ese beneficio, pero hay ahí algunos requisitos, ¿cierto?, para poder obtenerlo, no es para todos nuestros niños. Desde aquí en adelante hablamos de la atención en salud. Aquí, ¿cierto? Artículo 9, artículo 9 nos dice que nos habla sobre los derechos de las personas con trastorno de espectro autista en lo que es atención de salud. Finalmente, nos habla de que los derechos ya consagrados por la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas, cuando vemos los carteles de derechos y deberes de las personas, de los pacientes, ya se refiere también a puntos establecidos en esta ley que aparece aquí en este cuadrito, en el cuadrito azul. Ya. Existen los derechos y deberes de las personas. ¿Ya? En el caso de las personas con autismo, también existen esos mismos derechos, al igual que los demás. ¿Ya? También existe otra ley específica para la protección de los derechos de las personas en cuanto a lo que es salud mental. ¿Ya? Entonces, esos derechos que ya están ahí consagrados, en ningún caso van a ser eliminados, porque sabemos que es algo que está para toda nuestra población chilena, y el hecho de contar con un diagnóstico de autismo también va a ser un punto más, ¿cierto?, para el cumplimiento de estas leyes. Desde aquí, desde el artículo 10, nos habla de que todas las atenciones en salud deben ser pertinentes a las necesidades de una persona con autismo, ya independiente. Si estamos hablando de una persona con discapacidad, también, ¿cierto? Todos tenemos el derecho a lo que es la protección, ¿cierto? De nuestra privacidad, de nuestra honra. Y acá, más específicamente, nos comienza a hablar de qué es lo que va a hacer el Estado en ese momento, a qué se comprometió el Estado en cuanto a salud. Porque acá, ¿cierto? Nos dijo, perfecto, ya todo lo que está consagrado por la ley de derechos y deberes continúa, por supuesto, en lo que es salud, por igual. También lo que es la salud mental, ¿cierto? Ahí hay algunos puntos que se van a favorecer. También nos habla de los derechos de personas con discapacidad, por supuesto, pero aquí, más específico, nos habla sobre lo que es el tamizaje del espectro autista. Ya, tamizaje, ¿cierto? Vendría siendo como esta primera mirada, esto que va antes de nuestro diagnóstico, la recopilación de datos, el historial también de la persona. ¿Para qué? Se busca, ¿cierto?, facilitar el diagnóstico que sea lo antes posible y que pueda llegar a más personas. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que aquella persona que es la que nos puede entregar un diagnóstico es una persona que es neurólogo, neuróloga o psiquiatra.
Entonces, si conseguir una hora por la por la parte de salud estatal, sabemos que es un poquito complicado. Se puede tardar bastante, ¿ya? Entonces se busca, y lo que se quiere, ¿cierto?, es que el diagnóstico sea lo antes posible. Entonces, pues es posible que tengamos a personas tanto tiempo esperando un diagnóstico. Complejo, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Salud, ¿cierto?, aquí tenía que comenzar a trabajar. ¿Para qué? Para favorecer el acceso a esos primeros diagnósticos, favorecer, ¿cierto?, que sea el Estado quien subvencione también todo el tema del diagnóstico, que esté dentro de los presupuestos, ¿cierto?, municipales, también eh, pesquisar las primeras señales que puedan presentar nuestros niños y también prestar atención dentro de los centros de salud estatales, cosa que antes, ¿cierto?, no quedaba como ahí, como en el aire. Entonces, se dijo desde aquí en adelante, artículo 12, que también se iba a comenzar a trabajar en una coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que en el colegio, si se detectasen algunas señales que pudiesen ser indicativas de un diagnóstico de autismo, el establecimiento educacional tuviese la facultad para poder realizar la coordinación con un establecimiento de salud y así obtener un diagnóstico más temprano. Aquí no quiero que nos enredemos. Hoy en día, este artículo 12 es un hecho. A partir de abril del 2025 existe un protocolo de derivación desde el establecimiento educacional. Cuando nosotros veamos, evidenciemos signos de autismo de un niño que por supuesto no tiene un diagnóstico, se puede realizar la escalada para derivar al establecimiento de salud. Y en el establecimiento de salud se puede obtener un diagnóstico. Pero esto es un camino que no es así tan simple. Ya, esta parte es importante. Lo voy a volver a nombrar porque quiero terminar esta partecita. Entonces se habla del proceso diagnóstico de las personas con autismo, que finalmente se busca que sea temprano, oportuno, interdisciplinario, sin discriminación de la edad, ¿cierto? Entonces, se comenzó a trabajar en ese protocolo desde que apareció la publicación de la ley, desde el 2023. Entonces, se dijo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, tienen que elaborar un procedimiento, un protocolo que estandarice cómo vamos a hacer que, si por ejemplo en un colegio X tenemos un estudiante donde podemos evidenciar signos de autismo que no ha sido diagnosticado, ¿cómo podemos hacer desde el colegio para que esa información llegue a la familia y tener ese diagnóstico oportuno? Primero, ¿cierto? Los establecimientos de salud tenían que estar más preparados. Por lo tanto, se comenzó a capacitar desde el 2023 a los profesionales de salud, ¿ya? Para cuando este protocolo ya estuviese funcionando y nos llegasen los primeros protocolos, ¿cierto? Ya pudiésemos favorecer el diagnóstico. Todo el actuar hoy en día existe. Ya, como les decía, desde este año, desde abril 2025, ese protocolo de derivación existe, es algo vigente, y lo que nos dice ese protocolo es que, por ejemplo, un docente, un asistente, también, ¿cierto? Profesionales de educación, al encontrarse con algún estudiante que sea de, por ejemplo, prebásica de párvulo, o ya de cursos superiores, ya, educación básica, educación media, y evidencie algunos signos que aparecen en ese protocolo también, ya aparecen anexos, ya ese profesional puede
revisar esa hojita de tamizaje, puede completarla. Si no tiene tanta información, puede completarla con profesor jefe, con algún otro profesional más cercano de nuestro niño, ¿ya? Podemos, ¿cierto?, dejar registro de los signos que evidenciamos en nuestro niño. Por ejemplo, no recuerdo en este momento los protocolos porque no es algo que no se sepa de memoria, pero por ejemplo, que un pequeño no atiende a su nombre. Ya, lo dejamos ahí. Todo lo que nosotros llenamos como asistente o como docente también, no constituye un diagnóstico. Puede ser que hayamos marcado todo lo que aparece en la lista, ¿ya? Pero esa tablita solamente va a servir para que una persona del establecimiento, que puede ser quizás alguna persona asignada por el mismo colegio, puede ser alguna persona de convivencia escolar, puede ser en algunos casos profesor jefe, tiene que ser alguien cercano a, y establecido también por el colegio, ya que va a ser la persona encargada de entregarle esa información al apoderado. Entonces, el apoderado recibe esta información, por ejemplo, lo conversamos, ¿cierto? Todos los que trabajamos con nuestros pequeños, completamos ese listado, ¿cierto? Lo que vio cada uno, ya lo completamos ahí y esa información va a llegar a los papás. ¿Quién la va a entregar? La persona más idónea escogida por nuestro establecimiento, que en algunos casos, les decía, puede ser alguna persona de convivencia escolar, puede ser algún profesor jefe. Entonces, esa persona le entrega la información a los tutores legales de nuestro niño, le dice, ¿cierto? Sabe, acá nos dimos cuenta de algunos signos que pudiesen indicar que estamos frente a quizás un diagnóstico de autismo, ya con toda la empatía del mundo, por supuesto, ¿ya? Y es ahí cuando los papás deciden, o los tutores, deciden si se realiza la derivación a un centro de salud o no. Si los papás reciben esta información y se niegan, porque puede pasar también, que a veces los papás pueden haber señales que son muy evidentes, pero si los papás nos dicen no, están en negación, también puede pasar. O los papás nos dicen no, nada de eso ha sucedido aquí, entonces nosotros no podemos llegar más allá. No podemos realizar la derivación con el establecimiento aunque tengamos señales que sean muy evidentes. Si los papás dicen, estamos de acuerdo con lo que aparece aquí, sí, también lo hemos notado, ¿cierto? Ahí ya depende de la conversación. Se va a firmar un consentimiento. Y ese consentimiento da cabida para que se articule, ¿cierto? Desde el colegio la derivación, ¿cierto? Con todos los antecedentes, se llenan unas hojitas que son de derivaciones del colegio, ya con más antecedentes, se envía también ese listado con todos los signos que nosotros evidenciamos, ya que recordemos que también puede ser completado por ustedes el listado que vemos. Lo importante es que lo conversemos igual con nuestros colegas, que no seamos nosotros los que, por ejemplo, llenemos esta lista, vayamos de los papás y le digamos, oye, ¿sabe? Encontramos esto, ya, porque conversemos lo primero porque cada familia es muy distinta. Entonces, podemos encontrarnos con esta situación de negación o podemos encontrarnos con una familia que va a escucharlo todo, va a realizar el consentimiento, va a dirigirse al establecimiento de salud, ya también puede ser. Podemos encontrarnos con los dos escenarios, pero es súper importante, ya si nosotros podemos revisar ese documento, mejor si lo conocemos, sobre todo en la parte del anexo, porque vamos a ver los listados con señales que son frecuentes dentro del establecimiento educacional. ¿Podemos tenerlo en la mano? Por supuesto, en algún momento lo podemos necesitar. ¿Por qué? Porque también estamos facultados, ¿cierto?, para mm, ver a nuestros niños en el día a día. Y de hecho somos idóneos porque nos vamos a dar cuenta porque compartimos en diferentes espacios con nuestros niños. Compartimos en el aula, compartimos en el recreo, en actividad extracurricular. Ya, entonces, si nosotros evidenciamos algún signo de este listado, de este protocolo, ya podemos conversarlo con alguna otra persona con la que trabaje más directamente nuestro niño, que puede ser profesor jefe, como les decía. Ya puede ser otro profesional que trabaja con nosotros en aula, o lo completamos entre los tres, ya vamos completando. ¿Qué viste tú? ¿Qué vi yo? Con algún profesional del equipo PIE también podemos conversar lo que sea cercano a nuestro pequeño. Ya ahí lo completamos entre todos.
pero la información sí la tiene que dar la persona que sea como más cercana, ¿ya? Esa persona es la que va a ser la encargada de entregar la información a los papás, de explicarle cómo es el proceso, de que se tiene que llevar estos papeles al centro de salud, ¿ya? Y desde el centro de salud, cuando ya ellos hayan realizado todo su vaciado de información, hagan sus derivaciones internas, se evalúa a este pequeño. Desde ahí, ¿cierto? El establecimiento de salud envía nuevamente la información al establecimiento, efectivamente, un niño, ¿cierto? Con diagnóstico, ¿ya? Y ahí las sugerencias para el colegio. Ahí, ¿cierto? Es cuando se realiza la autoarticulación. Vamos a estar trabajando estos aspectos, ¿ya? En el centro de salud se van a trabajar estos también, ya, pero como educación, ¿cierto? Nos piden realizar una adecuación, por ejemplo, en los materiales que se van a utilizar o algo más extenso, como por ejemplo una adecuación en el currículum para ese pequeño. Esa es la vuelta que se da hoy en día y es un hecho, es algo sumamente positivo porque era necesario que se realizase. Se siguen capacitando profesionales, recordemos que esto recién comenzó a trabajarse a partir de este año. Ya, pero es importante que nosotros conozcamos este protocolo de derivación de establecimiento educacional a establecimiento de salud, sobre todo la última parte que es la de los signos que vamos a evidenciar nosotros en nuestro día a día, que podemos evidenciar. Tenemos que conocerlo y darle una vueltecita porque finalmente, para no pasar de largo quizás alguna señal que pueda ser muy decidora para un diagnóstico futuro. Ya, entonces, ¿cierto? El Estado aquí ya se comprometió, dijo lo vamos a hacer. Hoy en día sabemos que es un hecho finalmente, y que se busca eh, promover el acceso a las atenciones de salud, ¿cierto? Desde el establecimiento de salud. Además, ¿cierto? Acá se nombra en el punto 14, que es sumamente importante que desde el centro de salud, una vez que se obtiene el diagnóstico, que también las personas tengan esta información de que se puede calificar y certificar una discapacidad, ya que existen ciertos beneficios asociados también a lo que es la ley 20.422, que es importante su difusión. Me ha pasado que también he conocido algunas personas que les han entregado el diagnóstico de autismo, por ejemplo, ya su hijo tiene un diagnóstico neurólogo de autismo nivel tanto, y eso. ¿Y ahora qué? Dice la persona. Sobre todo pasa en establecimientos de salud particular. ¿Y qué es lo que sucede ahora con nuestro niño? ¿Ya? Entonces, se busca también entregar más información, ¿ya? Desde que hay evaluaciones complementarias para apoyar si nuestro niño requiere algún apoyo de otro profesional de otra área. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo llevamos gratis? ¿Ahí tenemos que pagar? ¿Cómo lo hacemos en ese sentido? ¿Cuál es nuestra cobertura en esa área? Existe también la ley para poder acreditar una discapacidad en caso de necesitarse. ¿Ya? Se tiene que entregar esa información. Acá también, artículo 15 sobre salud nos habla en caso de que una persona con diagnóstico de autismo, independiente si es un niño, un joven o un adulto, independiente de la edad, si se realiza un procedimiento de hospitalización o un tratamiento ambulatorio de salud, tiene derecho a estar acompañada por algún familiar o alguna persona cercana significativa. Ya, si yo soy un adulto con diagnóstico de autismo y realizo un control con algún profesional, la medicina general, tengo derecho a estar acompañada por alguna otra persona. No me pueden sacar de ahí. Si me hospitalizan, también puedo estar acompañada. Si me realizan un procedimiento, quizás tenía una herida, una curación, también puedo estar acompañada, ¿ya? Pero sí tengo que tener un diagnóstico de autismo, independiente de la edad. Pasa con niños, pasa con adultos. Ya. Pero es importante también que el número de personas que me vaya a acompañar no vaya, no vaya, ¿cierto?, a entorpecer o limitar el que me puedan atender. Por ejemplo, si me hospitalizan y entro con 6 personas, ya sería mucho. ¿Ya? Pero finalmente, ¿cierto?, puedo estar acompañado. ¿Ya? ¿Me pueden atender adecuadamente con la cantidad de personas que voy? Correcto. No existe un número máximo de personas que me puedan acompañar, pero sí se especifica que la cantidad, el número, ¿cierto? Eh, sea adecuada para mi atención.
también nos especifica hasta cuándo me pueden acompañar. Puede ser cuando sea adulta, cuando sea niña, ¿ya? Eso no pone un límite ahí también la ley. Se busca también dar mucha más capacitación a los profesionales de salud, ¿cierto? Ya lo dijimos. Y lo que son los protocolos de normas técnicas, ya sabemos que hoy son un hecho, están apareciendo estos protocolos, ya sabemos que se ha modificado la forma de trabajar y apoyar a una persona con autismo. Hoy no es la misma que conocíamos anteriormente y se sigue con las capacitaciones. Esta partecita de aquí la vamos a dejar pendiente porque es un poquito larguita. En la última parte que nos queda de acá y nos habla sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes y adultos con trastorno de espectro autista en la parte educacional. Es algo súper importante, pero lo vamos a dejar acá para no pasarnos en el tiempo. Así que lo vamos a ver la próxima clase con el tema siguiente. ¿Ya? Entonces nos queda eso pendiente. Y eso, pero eso es súper cortito, así que no nos enredemos con eso. Se ve largo, pero no lo es. Eso sí, un poquito extenso. Entonces, eso lo vamos a dejar ahí pendiente. Voy a pasar inmediatamente la asistencia para que no se vayan. Para compartir, vamos a pausar también la